Buenas tardes, muchachos. Vamos a revisar acerca del proyecto número 2 de las problemáticas y algunos contextos generalizados que he dado con la finalidad de que puedan resolver estas problemáticas o dentro de este contexto alguna problemática que ustedes crean conveniente eh, en utilizando dashboard, data warehouse, inteligencia artificial para el procesamiento de datos. Entonces, en este caso, quizá algunos se preguntarán qué es un dashboard, ¿no? Aunque es un término muy conocido. Aquí, un dashboard está definido como un panel de control o cuadro de mandos. Es una herramienta visual que permite consolidar y mostrar información clave de manera clara y comprensible. Su principal función es facilitar la toma de decisiones. Entonces, si vamos a entrar, por ejemplo, a ver algunos dashboards como ejemplo, aquí tenemos unos paneles de control donde se pueden observar en forma visual la información, ¿no? De algunos avances en forma, digamos, de estadísticos y otros, ¿no? Que pueden mostrar lo que está ocurriendo en la empresa, en la institución. Por otra parte, también se ha preguntado qué es un data warehouse, ¿no? Se está tomando en cuenta esto, qué es un data warehouse. En pocas palabras, el data warehouse, ahí está. Vamos a tomar en cuenta esta respuesta. Es un almacén de datos, es un sistema diseñado para recopilar, almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes, facilitando su análisis y acceso para la toma de decisiones empresariales. Es decir, que los datos no solo se limita a una empresa, sino también puede requerir de otros datos de otras instituciones, empresas. Por ejemplo, para determinar si una persona no es familiar de un político y está ocupando este sitio porque merece estar, se tiene que recurrir a CEGIP, por ejemplo, para saber sus datos, al CERESI para poder verificar sus familiares y demás. Y por ahí otras instituciones, entonces lo que se hace es acceder a otras bases de datos que pueden estar en diferentes gestores, en SQL Server, en Oracle, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de información capturada se llama, en diferentes formatos podría ser, puede ser en Excel, como base de datos Oracle, base de datos SQL Server, como dijimos, diferentes formatos, o tal vez el mismo formato. Estamos capturando información de diferentes fuentes y tenemos un almacén grande. Una vez que tengamos ese almacén grande, vamos a aplicar el dashboard, un control de mando para verificar esos datos. Entonces, básicamente consiste en esto, pero además, como segunda parte de esto, es que dentro de lo que son estos datos, se puede utilizar esta dataset como entrada para poder predecir algo o clasificar utilizando algoritmos de inteligencia artificial más machine learning. Entonces, eso justamente pretende, ¿no? De que ustedes escudriñen un poquito, analicen, revisen no solamente las bases de datos relacionadas que hasta ahora hemos visto, sino también existen otro tipo de organización de datos que actualmente incluso las personas que no son de nuestra carrera, como los economistas, auditores, estadísticos y demás, están haciendo uso. Y mucho más pertinentes cuando un informático tiene que analizar, ¿no? No podemos estar ajenos a esto porque la realidad nos está aplastando. Entonces, es por esa razón que desde hace muchos semestres atrás ya sus compañeros han estado haciendo este proyecto 2 enfocado no necesariamente de esta manera, pero sí han hecho este análisis que les estoy pidiendo. Algunas de las problemáticas y entornos o contextos que se ha tomado en cuenta son, por ejemplo, políticas públicas en el gobierno municipal de La Paz, por ejemplo, seguimiento a titulados, ¿no? Observatorio de violencia contra el hombre. Por ejemplo, vamos a suponer este observatorio de violencia contra la mujer, digamos. Vamos a suponer este contexto también una problemática de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Entonces podrían utilizar Julio ahí para poder generar un dashboard de este tipo. Entonces, donde se puedan visualizar, por ejemplo, de distintas instituciones, tienen que, a través de la metodología del Data Warehouse y que les va a permitir la herramienta, abrir diferentes gestores de bases de datos, abrir diferentes formatos de Excel, CBS, etcétera, para poder obtener información. Una vez que obtengan toda la información en el almacén de datos, van a plantear ese Data Warehouse, luego los van a unificar, depurar, etcétera, se llama ETL. Una vez que hagan eso,
Entonces, introducen este conjunto de datos ya depurado y demás para generar estos reportes que son decisivos, o sea, es decir, más bien permiten la toma de decisiones a través de la información generada, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a suponer de los delitos contra la mujer de tipo político, de tipo violencia sexual, violación, violencia familiar doméstica, violencia mediática, violencia psicológica, qué sé yo, una serie de violencias. Entonces acá está justamente eso a nivel nacional. También tenemos otro diagrama, por ejemplo, que podría generarse de esta manera, donde vamos observando en la torta las mujeres del área rural, las mujeres de las ciudades, las mujeres que son estudiantes, qué sé yo, sectorizado de tal manera que se pueda observar de qué manera está incidiendo la violencia y cómo está avanzando esta violencia día a día a través de este control de mando, ¿no? Por ejemplo, porque ustedes al final van a decidir cómo enfocar estos datos. Depende de cómo y qué tipo de datos van a crear. Como dice en el instructivo, ustedes van a tener que crear los datos en forma hipotética. Ahora tenemos bastantes generadores de contenido prácticamente, como son el Perplexity, el Cloud, ahí, luego el chat GPT, entre otros, ¿no? Hay Gemini, por ejemplo, que permiten generar, pueden ayudarse de estas inteligencias para generar sus databases o datasets para poder trabajar primero el data warehouse, luego para generar el dashboard y finalmente aplicar un método de inteligencia artificial. Dentro de los métodos, por ejemplo, vamos a suponer un K-vecinos más cercanos, que es un método o algoritmo de inteligencia artificial. Este tiene que ser, bueno, algunos quizá están preocupados de que no van a conseguir demás. Ya está hecho, muchachos, ya hay. Lo único que hay que hacer es entender en qué consiste, por ejemplo, ese es el dataset, de qué manera está trabajando y el programa ya está hecho en Python. Entonces, lo que hay que hacer es analizar y tratar de aplicar a los datos que ustedes tienen. Entonces, acá voy a colocar acá vecinos más cercanos en Python. Igual pueden utilizar el generador de texto, procesador de lenguaje natural, como es el ChatGPT y demás, ¿no? Acá, por ejemplo, en Python hay hasta videos que pueden tomar en cuenta. A ver, es el Scikit-Learn. Bueno, es el mismo que hemos analizado. A ver, veremos esto. Guía completa con ejemplos indica. En Python, a ver, veremos. Aquí está toda la teoría y ahí está un ejemplo, ¿no? De qué manera se utiliza, cómo es el modelo y demás. Cuestiones de que puedan ejecutarlo y puedan, una vez que terminen de ejecutar, saben que funciona, podrían aplicar sus datos para poder predecir o clasificar. Por ejemplo, si se trata del sistema, aquí tenemos varios sistemas, ya no hablaremos del que hablamos, por ejemplo, del marketing digital. Entonces, yo quiero predecir si esta cerveza que está introduciéndose en este contexto en Bolivia va a tener éxito, o sea, una predicción. O tal vez puedo determinar la clasificación de los 5 productos más vendidos, entonces que clasifique. Por ejemplo, voy dentro de mis pedidos está una peineta, por decir un ejemplo, que voy a poner en el supermercado en la sección de clothing o de ropas, voy a colocar esta peineta. Entonces yo, al colocar dentro del dataset, tiene que clasificar si va a ser dentro de ropas, dentro de qué sé yo, carnes, lácteos y demás, clasificación o predicción. Es lo que permiten estos métodos de inteligencia artificial. Entonces ya tienen una, es el que permite el Data Warehouse y el dashboard, y si no fuera así, tienen que conseguir las herramientas necesarias y luego aplicar un método que sea de inteligencia artificial para procesar su dataset, para clasificar o predecir. Y finalmente, si les alcanzara el tiempo, procesar en otro tipo de datos, que sea sonido, por ejemplo, que sea texto y otros, cualquiera. Pero si no, lo dejan tal cual con los dos primeros herramientas que van a permitir realizar y analizar todos sus datos de tipo numérico. En eso consiste, la instructiva está acá, realizar un dataset hipotético, crear un data warehouse,
en todo caso, y de diferentes fuentes, de diferentes formatos podrían tener en Excel, en XLS, etcétera. Perdón, lo mismo estoy señalando. Puede ser Word, puede ser en Oracle, puede ser en SQL Server, qué sé yo. A partir del resultado, ¿no? Generar gráficos significativos en un dashboard que no van a crear el programa de dashboard, ya está, simplemente generan. Crear una predicción o clasificar, opcional en otro tipo de datos. Se sugiere herramientas con Julio, es opcional, pueden ustedes buscar otro, pero está asignado árboles de decisión, por ejemplo, o sea, el método de inteligencia artificial no pueden cambiar. La documentación, esta es una tentativa, es una sugerencia porque es bien, eh, digamos, más como ustedes quieran adecuarlo, esta investigación y las prácticas que hagan, porque no tiene validez solo en teoría, tienen que poder probarlo y mostrar. En eso consiste, muchachos. Entonces, es lo mismo señalé ayer por la noche y quisiera que se tome en cuenta para que ustedes tengan éxito en este proyecto.